Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 1. Moro. Arg, maldito. El grito fue un rugido seco y ronco, una exhalación de pura frustración que se mezcló con el polvo suspendido en el aire. La tierra temblaba bajo mis pies, un temblor que no era mío, sino el de una batalla que había consumido todo. Mis músculos dolían, cada fibra de mi ser gritaba en protesta, y me costaba mantener la respiración. El aire se sentía espeso, pesado con el olor a escombros y la energía residual de la colisión de poderes. Me levanté con un esfuerzo tremendo, mi cuerpo magullado, un testimonio de la brutalidad de la pelea. Me impulsé hacia adelante, mis instintos de lucha dominando el dolor. Me lancé hacia él, hacia Moro, con una furia cruda que no sentía desde hace años. Mi puñetazo, cargado con lo último de mi ki, fue un proyectil, pero él lo detuvo con facilidad, casi con pereza, usando solo su antebrazo. Era como si un tren de carga hubiera chocado contra una pared de acero. No me detuve. Con un giro rápido de mi cintura, intenté una patada circular a su cara, un movimiento que había perfeccionado con los años, pero él, con una velocidad aterradora, logró esquivarla. Rápidamente, usé mi brazo libre, el que él no estaba sujetando, y manipulé mi ki para impulsarme con fuerza hacia abajo. Era un movimiento desesperado, una maniobra de último recurso. Logré conectarle un puñetazo en la cabeza, un golpe que debería haberlo hecho tambalear, pero él solo se rió. Una risa seca, cruel y llena de desdén. Ja, ¿tanto solo por eso? Sus palabras fueron como espinas. Antes de que pudiera reaccionar, él lanzó un golpe. Intenté bloquearlo con ambos brazos, creando una barrera de ki, pero su fuerza era abrumadora. El golpe me atravesó, impactando directamente mi estómago. El mundo se convirtió en un borrón de colores y velocidad. Fui lanzado hacia una montaña lejana, mi cuerpo un proyectil que se incrustó en la roca, dejando un cráter masivo. El impacto me dejó sin aliento, la onda de choque resonando en mis huesos. KRRRR, mierda, es muy fuerte, pensé, mi conciencia luchando por no desvanecerse. Ojalá estuviera Vegeta para que me ayudara. Mi rival, mi amigo, mi rivalidad y mi apoyo. En ese momento, solo deseaba tenerlo a mi lado, luchando codo a codo como tantas veces lo habíamos hecho. A pesar de nuestra competitividad, éramos un equipo. Y ahora estaba solo. Me levanté con un esfuerzo renovado. El dolor era un grito constante, pero mi espíritu no se rendía. Ah, ojalá el señor Bills no se hubiera descuidado, mierda. La culpa, la frustración y el arrepentimiento me invadieron. Si tan solo hubiéramos escuchado a Whis, si tan solo Bills hubiera sido más prudente. Pero él y si no servía de nada en ese momento. Lo único que quedaba era la pelea, la desesperada lucha por sobrevivir y vengar a todos los que habían caído. El recuerdo me llevó 20 minutos atrás, a un momento en que la esperanza aún no se había extinguido. La batalla contra Moro, la absorción de planetas y la masacre de vidas, había llegado a un punto crítico en la Tierra. Bills, el dios de la destrucción, había llegado para poner fin a la amenaza, acompañado de Whis. Sin embargo, su llegada no estuvo exenta de la arrogancia que lo caracterizaba. Señor Bills, tenga cuidado con Moro, él puede absorber, como lo hizo con Ui, intenté advertirle, mi voz tensa y urgente. Había visto el poder de Moro en acción, su capacidad para drenar la energía y la vida. Sabía que incluso un dios de la destrucción no era inmune si se descuidaba.
Pero Bills, con una sonrisa de superioridad, me interrumpió antes de que pudiera terminar. Ya lo sé, lo acabaré. Su tono era de burla, como si mi advertencia fuera una trivialidad. No se tomó en serio mis palabras. No se tomó en serio la advertencia de Whis, que flotaba pacíficamente a un lado, observando con su habitual calma. Moro, aprovechando la oportunidad, salió volando hacia Bills, con un golpe fuerte. La colisión resonó por todo el campo de batalla, haciendo que la tierra se partiera. Bills, con una velocidad y una destreza que solo un dios podría poseer, logró agarrarlo y, sin pensarlo dos veces, intentó el Akai. La energía destructora se arremolinó en su mano, lista para borrar al demonio de la existencia. Pero Moro, con un astuto movimiento, logró soltarse de su agarre. Con una velocidad engañosa, Moro intentó barrer a Bills con una patada de energía, pero el dios lo esquivó con una gracia mortal. Bills, en respuesta, lanzó un poder de ki, una ráfaga de energía que Moro volvió a esquivar. El intercambio era veloz, una danza de poder entre un demonio y un dios. Moro, que aún no controlaba completamente el poder de Whis, tenía una ventaja, la imprevisibilidad. De repente, atacó por sorpresa por detrás, un movimiento que nadie vio venir. Bills, sin embargo, logró esquivarlo con un simple giro de su cabeza. Con una patada, lo lanzó a volar, enviando a Moro a estrellarse contra el suelo con una fuerza que creó un cráter. Vi cómo Bills lo miraba con desprecio, como si fuera una plaga molesta. Moro se levantó lentamente, la frustración grabada en su rostro, pero rápidamente la reemplazó con una astuta sonrisa. Con una velocidad de reacción casi instantánea, Bills lanzó una bola de ki masiva hacia él, una explosión de energía que Moro logró bloquear con gran dificultad. La explosión lo envolvió, pero cuando el humo se disipó, Moro salió volando hacia Bills de nuevo, intentando golpearlo directamente en la cara. Bills logró retener el golpe, sus manos sosteniendo los puños de Moro, sus miradas fijas en una intensa lucha de voluntades. Aprovechó el momento, la oportunidad perfecta, e intentó el Akai una vez más. La energía destructora comenzó a manifestarse, y por un segundo, creí que todo había terminado. Pero entonces, lo vi. Otro Moro apareció atrás de él, una manifestación perfecta y malvada. Era una finta, un truco, un reflejo de su mente retorcida. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Señor Bills Atreus. Grité con todas mis fuerzas, mi voz desgarrada por la urgencia. Mi grito fue un susurro inútil en medio del fragor de la batalla de los dioses. Antes de que pudiera reaccionar, el segundo Moro, el que estaba detrás, logró absorber a Bills. Fue un acto instantáneo, un destello de luz verde y morada. El dios de la destrucción se desvaneció en la nada, su energía, su poder, su existencia misma, siendo consumida por la criatura. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier explosión. El aire se sintió vacío, como si una parte fundamental del universo hubiera desaparecido. Golpeé con fuerza la tierra en un arrebato de impotencia. Miré a mi alrededor, con los ojos empañados por la desesperación. Vegeta estaba derrotado, desmayado, su cuerpo cubierto de heridas. Todos los guerreros Z estaban caídos. Krillin, el amigo de toda la vida, estaba muerto. Gohan había caído, su cuerpo sin vida yacía en el suelo. El único que quedaba era yo. La sensación de soledad fue abrumadora. Solo yo quedaba, el último bastión de la esperanza, con mi cuerpo destrozado y mi mente en un caos. Me pregunté qué podía hacer, qué tipo de milagro podría lograr. Con el corazón en la garganta, esperé, con la esperanza de poder intentar algo, cualquier cosa. Moro al instante me miró. Sus ojos, llenos de un mal insondable, se clavaron en los míos.
Una sonrisa se extendió por su rostro. No era una sonrisa de victoria, era una sonrisa asquerosa, llena de sadismo y burla. Me pasaron escalofríos por la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su sonrisa no solo era mala, era la encarnación de la satisfacción de haber consumido a un dios, de haber derrotado a los héroes de la tierra, de haberlo tomado todo. Yamcha no. Grité, mi voz quebrándose de nuevo. La rabia me inundó, pero mi cuerpo estaba inmovilizado por la impotencia. Noté que Yamcha estaba detrás de Moro, un guerrero valiente, pero demasiado débil para enfrentar a un ser de tal magnitud. No sé qué intentaba, tal vez una distracción, tal vez un último acto de valentía desesperada, pero no importaba. Moro simplemente agitó su mano con un gesto casual, y Yamcha fue lanzado a volar. Al caer, su cuerpo creó un cráter en la que el polvo se elevó y no se volvió a ver. Mierda, 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 ¿qué hago? Murmuré, mi mente trabajando a toda velocidad. Los rostros de todos los que habían caído pasaron por mi mente. Krillin, Gohan, Yamcha, Bulma, Goten, Trunks, esperando en la corporación cápsula. Tenía que intentar algo, cualquier cosa, para detener a este monstruo. Decidí atacar con todo. No había otra opción. No quedaba nadie para ayudarme. Con un grito que venía de lo más profundo de mi ser, activé toda mi aura. La energía se liberó con una explosión, sacudiendo el campo de batalla. Con los ojos cerrados, me concentré en mi corazón, en mis emociones. Tenía que liberarme de la ira, del miedo, de la desesperación. Tenía que alcanzar la calma perfecta del guerrero. Un aura plateada me envolvió, y mi cabello se volvió de ese mismo color. El ultra instinto dominado estaba activado. Me lancé hacia él con todas mis fuerzas. La velocidad era asombrosa, mi cuerpo se movía por sí mismo, reaccionando a cada una de sus intenciones sin que yo tuviera que pensar. No era un ataque, era un baile de la muerte. Tenía que controlar mis sentimientos, no dejar que la rabia o la tristeza nublaran mi juicio. Cada movimiento, cada esquiva, cada puñetazo, era perfectamente ejecutado. La batalla final por el destino del universo había comenzado. Me lancé hacia Moro con una velocidad que superaba la luz. No era una simple carrera, era una ráfaga de movimiento impulsada por la calma perfecta de mi ultra instinto. Mi cuerpo se movía por su cuenta, reaccionando a cada una de las intenciones de Moro antes de que él pudiera siquiera formar un pensamiento. La batalla era un baile silencioso de poder, donde cada movimiento tenía un significado. Moro, a pesar de haber absorbido a Bills, aún no se había acostumbrado a su nuevo poder. Eso era mi única ventaja, y tenía que explotarla. El puño de Moro se lanzó hacia mi cabeza, pero mi cuerpo ya se había inclinado a un lado, esquivando el golpe por milímetros. Sentí la onda de choque de su puño pasar por mi mejilla, y aproveché el impulso para girar y lanzar una patada a su costado. El golpe conectó, y una onda de energía se expandió en el aire. Moro retrocedió un par de pasos, un gruñido de sorpresa escapando de sus labios. Era la primera vez que alguien lograba hacerle daño en este combate. Él contraatacó con una ráfaga de esferas de ki, cada una lo suficientemente poderosa para destruir una montaña. Yo, sin embargo, no necesité mover un músculo. Mi cuerpo se movió por sí solo, esquivando cada una de las esferas, girando y danzando entre ellas como si fueran burbujas de jabón. Mis ojos, ahora de un plateado intenso, observaban con calma la carnicería a mi alrededor. La tierra se convirtió en un campo de cráteres, pero yo permanecía ileso. Moro se frustró. No podía entenderme. No podía entender cómo mis movimientos eran tan perfectos.
Con un grito de ira, concentró una enorme cantidad de energía en sus manos y lanzó un rayo de poder hacia mí. El rayo era masivo, una columna de energía pura que se tragaba todo a su paso. Mi cuerpo, sin que yo tuviera que pensarlo, se movió hacia un lado, luego hacia arriba, y finalmente se deslizó por el lateral del rayo de energía. Estaba tan cerca de él que podía sentir el calor intenso que emitía. Moro me miró con incredulidad, y en ese momento, supe que era mi oportunidad. Utilicé el impulso de mi movimiento y me acerqué a él, lanzado una ráfaga de puñetazos y patadas que ni siquiera él, con su nuevo poder, podía seguir. Cada golpe era certero, cada patada era un martillo. Moro, por primera vez en esta pelea, estaba a la defensiva, siendo empujado hacia atrás, incapaz de contraatacar. La ráfaga de golpes continuó. Mi cuerpo se movía en una danza ininterrumpida de ataque y defensa, una sinfonía de golpes y esquivas. Los puñetazos de Moro, antes tan devastadores, se sentían como golpes de viento, ya que mi cuerpo los esquivaba con gracia. Mi ataque se intensificó, mis golpes eran como truenos, resonando por todo el campo de batalla. Moro, con el rostro cubierto de cortes y moretones, finalmente logró encontrar un resquicio y me lanzó una patada que intenté bloquear. El impacto fue brutal. El ultra instinto me permitía reaccionar, pero la diferencia de poder entre él, con el poder de Bills, y yo era inmensa. Fui lanzado a volar, mi cuerpo rebotó en el suelo, y aproveché la inercia para rodar y levantarme de nuevo. El golpe me había desestabilizado, y sentí un fugaz momento de duda. Esa fracción de segundo fue suficiente. Moro, con una velocidad sorprendente, apareció frente a mí. Me lanzó un puñetazo que esquivé, pero en lugar de contraatacar, me impulsé hacia arriba para esquivar un segundo ataque suyo. En el aire, cargué un Kamehameha, la energía azul y blanca se acumulaba en mis manos, lista para ser liberada. Era mi ataque característico, mi as bajo la manga, y si lo hacía bien, podría tener una oportunidad. Moro lo esquivó con una sonrisa, como si supiera lo que iba a hacer. De un puñetazo me mandó a volar hacia otra montaña, dejando un rastro de destrucción. Apenas caí, con fuerza y sin energía, se me desactivó el ultra instinto. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente nublada por el agotamiento. Había dado todo lo que tenía, y no había sido suficiente. Mi cabello volvió a su color negro, y el aura plateada desapareció. La derrota, fría y dura, se cernió sobre mí. Moro se acercó lentamente, su sonrisa sádica de vuelta en su rostro. Se detuvo a unos metros de mí, mirándome como si fuera un insecto a punto de ser aplastado. Su voz, grave y burlona, resonó en el aire, como si quisiera que cada fragmento de la devastación escuchara sus palabras. «Oh, pobre Goku», dijo, su tono cargado de falsa lástima. «No pudiste salvar ni a Vegeta, ni a tu hijo, ni a ese enano». Su risa era un sonido asqueroso, demostrando toda su satisfacción por mi fracaso. La rabia me invadió de nuevo, pero mi cuerpo no respondía. No había energía, no había fuerza. Intenté levantarme, un último acto de desafío, pero él puso un pie sobre mi pecho. La presión, aunque no era extrema, era más que suficiente para mantenerme clavado en el suelo. Me sentí como una marioneta con los hilos cortados. «Tranquilo, ya los verás», dijo, su voz susurrada ahora, pero cargada de una amenaza implícita. «Te unirás a ellos pronto». La desesperación me invadió. Había fallado. Había fallado a mis amigos, a mi familia, al universo entero. Todo había terminado. Pero de repente, sentí algo. Un ki. No era solo un ki, era un ki abrumador, tan vasto que el aire mismo se tensó a su alrededor. Moro, con la sonrisa aún en el rostro, de repente fue lanzado a volar. No lo vi venir.
No lo sentí venir. Fue una fuerza tan grande que simplemente lo apartó como si fuera una hoja. Al instante, mi mente gritó en shock. Era Daishinkan. Había venido a resolver el problema. No sé qué más hablaron, pero aparentemente quería vengar a Whis, su hijo. No entendí nada más, ya que mis orejas estaban dañadas por el ruido de las explosiones y el impacto. Solo escuchaba murmullos, susurros de poder que no podía comprender. Sin embargo, supe que las cosas habían cambiado. La esperanza, que se había extinguido, se encendió de nuevo. A pesar del dolor y el agotamiento, me levanté con fuerza, mis músculos temblaban por el esfuerzo. Con cada paso, sentía que iba a colapsar, pero mi espíritu me impulsaba. Me puse en posición de pelea. Había fallado, pero no me rendiría. Si tenía una oportunidad, la tomaría. Rápidamente, Moro mandó a volar a Daishinkan. El ataque fue un destello, una colisión de poder que hizo temblar el cielo. Vi mi oportunidad de intervenir. Sabía que no podía vencer a Moro, pero podía servir como una distracción, un escudo para que Daishinkan pudiera lanzar un ataque definitivo. Corrí hacia Moro, mi cuerpo impulsado por una voluntad de hierro. Intervine en su camino, lanzando un puñetazo desesperado. Con un solo golpe, Moro me volvió a mandar a volar. Caí al suelo, agotado, pero vivo. Pude ver cómo peleaban desde el suelo, la danza de dos seres de poder inconmensurable. Moro, aunque con un poder inmenso, aún no era rival para Daishinkan. Vi cómo en un momento, Daishinkan logró abatirlo, y lo estaba masacrando. Bien, si yo muero, tú te vas conmigo. Gritó Moro, su voz desgarrada por el dolor y la rabia. Entendí sus palabras al instante. Era un kamikaze, un ataque suicida. Al instante, vi como Moro se teletransportó hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un odio profundo, una venganza final. No tuve tiempo de reaccionar. No tuve tiempo de gritar. No tuve tiempo de pensar. La explosión fue un destello cegador de luz blanca que consumió todo. El calor fue abrumador, un dolor que traspasaba los huesos y la carne. Luego, no vi nada. ¿Morí? Esa fue mi única pregunta. Me sentí flotando en un espacio sin tiempo, sin color. No había dolor, no había sonido, no había nada. Era como si mi alma se hubiera desvanecido, como si la existencia misma hubiera dejado de existir. Normalmente, cuando un guerrero muere, puede ir a elegir si quiere reencarnar o si quiere ir al cielo. Pero no estoy en ese lugar. Mi mente, que siempre había sido simple, comenzó a sobrepensar. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? ¿Era esta la nada, el vacío eterno? Al instante fui enviado hacia el suelo con una fuerza que me sacudió. El dolor regresó, un dolor intenso en todo mi cuerpo. Argo, ¿qué está pasando? Grité, mi voz de adolescente rompiendo en el aire. La confusión era abrumadora. ¿Por qué me sentía tan débil? ¿Por qué mi cuerpo se sentía tan frágil? Abrió los ojos y lo que vino fue la devastación de la tierra, sino árboles, y un cielo azul inmaculado. Había caído en un bosque. El olor a tierra húmeda y a vegetación llenó mis fosas nasales. Me senté lentamente, mi cuerpo protestando por cada movimiento. Sentía una fuerza diferente en mí, un ki débil, apenas un susurro. La fuerza que me caracterizaba ya no estaba. Mi cuerpo se sentía ligero, inusual. Con mi mente, intenté sentir el ki de los demás, el ki de mis amigos, pero no sentí nada. No sentí el ki de Bulma, de Vegeta, de Gohan. No sentí nada familiar. La sensación de vacío en mi interior fue más aterradora que cualquier monstruo que haya enfrentado. Capítulo 2. Nuevo mundo.
Me levanté del césped húmedo donde me encontraba sentado, mi cuerpo protestando por cada movimiento. Las horas habían pasado, o al menos eso creía. El sol ya no estaba en el punto más alto del cielo, y una brisa fresca soplaba, llevando consigo un olor a tierra mojada y a naturaleza que no era familiar. A pesar de haber descansado unas horas, no sabía por qué estaba aquí, ni cómo había llegado. La última cosa que recordaba era la explosión de Moro. El pánico, ese frío y oscuro sentimiento, comenzó a burbujear en mi estómago. Sin pensarlo dos veces, me puse en posición. Junté mis dedos índices y me concentré, mi mente buscando una familiaridad que no encontraba. Quería usar la teletransportación. Quería ir con Bulma, con Whis, con Bills. Quería saber si estaban bien, si la explosión de Moro los había afectado de alguna manera. Me concentré en el ki de ellos, en su energía, en su presencia. Pero sucedió algo raro. No sentí nada. ¿Por qué no siento el ki de los demás? Murmuré, mi voz sonando extraña en el silencio del bosque. La pregunta, simple y directa, me llenó de una sensación de malestar. Me concentré más y más, forzando mi mente y mi espíritu. Busqué el ki de Vegeta, esa energía orgullosa y poderosa que siempre estaba cerca. Busqué el ki de Gohan, de Goten, de Trunks, de Piccolo. Busqué el ki de Bulma, incluso el de Krillin. Pero no sentí ningún ki familiar. Era como si hubieran desaparecido de la faz del universo. Me dieron escalofríos. No era por el frío del ambiente, era un escalofrío de puro terror. Mi corazón se aceleró, y mi respiración se hizo errática. La calma que había logrado mantener se desvaneció, reemplazada por una creciente ansiedad. De un salto, me puse a volar rápidamente, impulsado por la necesidad de encontrar una respuesta, de encontrar a alguien, a cualquiera. Volé a toda velocidad, mi cuerpo un borrón en el cielo. La sensación de debilidad seguía ahí, un constante recordatorio de que algo estaba mal. No podía sentir mi fuerza, no podía sentir mi ki como lo hacía antes. Era como si estuviera encadenado, mi poder sellado detrás de una barrera invisible. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué habrá pasado? Grité en el vacío, la desesperación creciendo con cada metro que recorría. El mundo debajo de mí no era familiar. No había montañas con cráteres que reconociera, no había valles que hubieran sido formados por mis batallas. El paisaje era extraño, con una vegetación densa y ciudades que no coincidían con lo que recordaba. ¿Moro no murió? Esa pregunta se repitió en mi mente una y otra vez. ¿Y si él sobrevivió y absorbió toda la energía de la Tierra, borrando el ki de todos? ¿Y si me había teletransportado a otro lugar para escapar de él? La posibilidad era aterradora. La idea de que todos mis amigos, mi familia, incluso los dioses de la destrucción, habían sido absorbidos por ese monstruo era insoportable. Bajé a la ciudad con la esperanza de encontrar alguna respuesta, cualquier cosa que me dijera lo que había pasado. Aterricé en un callejón discreto, y con mi nueva y débil energía, caminé por las calles hasta que vi a la primera persona que encontré. Era un señor mayor, de aspecto amable, que caminaba tranquilamente. Me acerqué a él, mi voz sonando extraña para mis propios oídos, pero no dudé. Hey, disculpe, ¿sabe dónde se encuentra la corporación Cápsula? La pregunta fue simple, directa, pero la respuesta del hombre me heló la sangre. Él me miró, pensó por un momento, frunciendo el ceño, y luego dijo con sinceridad: No, chico, no la conozco. ¿Es una empresa nueva? Le di las gracias y me alejé, mi mente en un caos. Me acerqué a muchas personas, a un vendedor, a una joven, a un policía. Todos me decían lo mismo. No la conocían. ¿Qué ha pasado?
Pensé, mientras me alejaba de la última persona a la que le pregunté. Mi mente, que ahora parecía sobrepensar todo, trataba de unir las piezas del rompecabezas. No sentía un ki familiar. No conocían la corporación Cápsula, la empresa más grande e importante del mundo. Esto no tenía sentido. ¿Acaso me teletransporté a un futuro lejano en el que Bulma ya no existe? ¿O a un pasado en el que aún no había nacido? La lógica me golpeó con fuerza. La corporación Cápsula existía desde hace muchos años. Bulma ya era una genio antes de que yo la conociera. Un simple viaje en el tiempo no borraba su existencia. Las piezas, por fin, encajaron. El ki más fuerte que sentía en este mundo era débil, apenas una brisa. No había el ki de Bills, ni el de Whis, ni el de Daishinkan. El ki era tan débil que me costó percibirlo. ¿Estaré en otro mundo o universo? La idea me aterrorizó. No lo creía posible. El ki más fuerte que sentía no era el de un dios de la destrucción, era apenas el ki de un guerrero humano normal, quizás. La realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un golpe de Vegeta. Estaba solo. Solo, en un mundo que no era el mío. Mierda, ¿qué estará pasando? La frustración me invadió. Empecé a caminar por la ciudad, mis ojos escaneando todo, tratando de encontrar alguna pista, algo que me dijera dónde estaba. Los edificios eran modernos, la gente iba y venía con prisa. Era un mundo normal, demasiado normal para mi gusto. Un mundo sin ki poderoso, sin dioses, sin batallas. O al menos eso creía. Seguí caminando, mi mente en un torbellino de pensamientos. La ciudad parecía no tener fin. Pasé por una calle y vi un edificio que reflejaba todo. Era uno de esos rascacielos de cristal que veías en las grandes ciudades, pero no tenía nada de especial, solo que, cuando miré mi reflejo, me asusté y me sorprendí. Mi corazón se detuvo. El hombre de 39 años que era, con su rostro curtido por las batallas y el cabello que a veces mostraba los signos de la edad, no estaba ahí. En su lugar, vi a un joven de 16 años. Mis ojos eran los mismos, y mi sonrisa, pero mi rostro era el que tenía hace muchos años, cuando era un adolescente. Me toqué la cara. La piel era suave, sin arrugas. Mis músculos eran delgados, pero fuertes. Era yo, pero no era yo. Mierda. Exclamé en voz alta, sin importarme si alguien me escuchaba. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Habré viajado en el tiempo? La pregunta resonó en mi mente. Tal vez, pero sería en una época en la que aún no existía la corporación Cápsula. Pero eso no cuadraba. En la línea de tiempo original, Bulma ya existía en esa época. La idea era un callejón sin salida. De repente, una nueva idea surgió. Tal vez me quitaron años de vida. ¿O me devolvieron a mi forma más joven? Si eso fuera así, todo se vería mal, porque los edificios y la gente no serían los mismos. No, esta era una realidad diferente. Un mundo nuevo. ¿Y mi ropa? Mi ji naranja, que había sido hecho jirones por la explosión de Moro, ahora estaba perfectamente limpio y sin un solo rasguño. Rebusqué en mis bolsillos, y para mi sorpresa, encontré algo de dinero. Eran billetes de una moneda que no reconocía, pero se veían como si fueran los de este mundo. Me metí en el primer restaurante que vi, un lugar de comida rápida, y compré todo lo que pude con el dinero que encontré. Comí hasta llenarme, mi estómago rugiendo por la falta de energía. Era un hambre que no sentía desde hace mucho tiempo. Comí sin parar, la comida desaparecía en segundos. Mi cuerpo, aunque se sentía débil, devoraba cada bocado como si no hubiera comido en días, lo cual era cierto.
No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero mi cuerpo estaba listo para reponerse. Era un hambre de un Saiyajin, y ahora, en este mundo, sentía que era más intensa que nunca. Una vez que estuve satisfecho, la sensación de debilidad disminuyó un poco, pero no desapareció. Al salir del restaurante, me di cuenta de algo más. Mi ropa, el ji naranja que estaba roto, se había regenerado completamente. No tenía ni un solo rasguño. Era como si mi cuerpo se hubiera regenerado a sí mismo, llevándose mi ropa con él. Era un efecto extraño, algo que no había visto antes. Estuve durante todo el día buscando información. Había notado que la gente de este mundo usaba pequeños dispositivos de cristal, parecidos a los que usaba Bulma, para comunicarse. Me acerqué a algunos, observándolos de cerca. Eran como los teléfonos de la corporación Cápsula, pero más pequeños y avanzados. Me sentía fuera de lugar, como un cavernícola que acaba de descubrir la rueda. Pasé por una librería, y vi que las historias eran diferentes. Las de mi mundo, las que sabía, no existían aquí. Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.